Hoy estamos contentos, bienvenidos a Rumbo Salvaje. Agarren sus botas y preparen sus jeep porque hoy nos vamos a aventurar a un rincón escondido de nuestro hermoso Nuevo León. Soy regiomontano de corazón y si algo nos caracteriza es la pasión por nuestra tierra, por la aventura y claro, por los buenos 4x4. En Nuevo León, la Sierra Madre Oriental nos regala paisajes que quitan el aliento. Y hoy vamos a explorar uno de esos tesoros escondidos, donde la naturaleza salvaje y la emoción del off-road se fusionan en una experiencia inolvidable. Porque en Rumbo Salvaje no solo les mostramos el camino, les invitamos a vivirlo. Hoy vamos a ir a 3 puntos en la sierra. Uno es Ciénega de González, otro es cerca de ahí en El Salto y otro más va a ser Laguna de Sánchez, en el municipio de Santiago, Nuevo León. Un lugar que les aseguro les va a robar el aliento, pero no nos quedaremos ahí. Vamos a darle gas a nuestros 4x4 y adentrarnos en el imponente cañón de San Cristóbal. Ciénega de González es como un secreto bien guardado. Poca gente fuera de la región conoce realmente su encanto. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde la vida se vive a otro ritmo. La población es pequeña, alrededor de 300 habitantes, pero su corazón es grande y su hospitalidad inmensa. Aquí te reciben con una sonrisa genuina y te hacen sentir como en casa. Y eso, mis amigos, es algo que no tiene precio. Desde la Ciénega de González inicia nuestro camino hacia el cañón de San Cristóbal. Aquí es donde nuestros jeeps empiezan a brillar. La carretera asfaltada ya quedó atrás para convertirse en un camino de terracería cada vez más accidentado y emocionante. Esto es lo que estábamos esperando. La ruta al cañón de San Cristóbal es un verdadero desafío para cualquier vehículo, pero para nuestros jeeps es como un patio de juegos. Preparémonos para enfrentar pendientes pronunciadas, rocas sueltas, cruces de arroyos, especialmente en temporada de lluvias, pero no se preocupen, con la técnica adecuada y la potencia de nuestros motores, superaremos cualquier obstáculo que se nos presente. Las montañas se elevan a nuestro alrededor, formando paredes rocosas e imponentes. El camino serpentea a lo largo de la ladera, ofreciéndonos vistas panorámicas espectaculares del valle y de las montañas circundantes. Ya podemos empezar a vislumbrar la entrada al cañón de San Cristóbal. Este cañón es una verdadera maravilla geológica, una profunda garganta excavada por la erosión del agua a lo largo de miles de años. Las paredes del cañón se elevan cientos de metros hacia arriba, creando un ambiente imponente y sobrecogedor. El cañón de San Cristóbal forma parte del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, una de las áreas naturales protegidas más importantes de México. Aquí la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor.
Lo que para los niños es un parque de diversiones, para la raza de la aventura y lo extremo es el Cañón de San Cristóbal. En este lugar se convergen grupos de scouts, escaladores, senderistas y por supuesto los 4x4. Estas montañas son parte de la Sierra Madre Oriental y geológicamente son formaciones rocosas sedimentarias, principalmente caliza. Estas rocas han sido moldeadas por la erosión del agua y el viento a lo largo de millones de años, creando las formas caprichosas y espectaculares que podemos admirar hoy en día. La cascada se desploma desde una pared rocosa, formando una impresionante caída de agua de varios metros de altura. El agua que alimenta la cascada proviene de escurrimientos de las montañas circundantes, creando un oasis de frescura y vida en medio del cañón árido. El nombre del laberinto se debe a las formaciones rocosas que rodean la cascada, creando un entorno intrincado y misterioso que invita a la exploración. Simplemente contemplar la cascada del Salto es una experiencia fascinante. Observen la fuerza del agua al caer, el sonido relajante. Admiren las formaciones rocosas que la rodean, la vegetación que crece en las paredes del cañón. Respiren profundo y disfruten de este espectáculo natural. Saliendo del imponente cañón de San Cristóbal, tomaremos un respiro off-road, sin dejar de lado la emoción, claro, para dirigirnos a un paraje completamente diferente
pero igual de fascinante, la Laguna de Sánchez. Para aquellos que quieren desconectarse por completo del mundo y sumergirse en la naturaleza, Ciénega de González ofrece una buena variedad de cabañas rústicas y acogedoras. Imagínense despertar con el canto de los pájaros, respirar aire fresco de montaña y disfrutar de un café caliente con vistas panorámicas. El paraíso existe y está en Ciénega de González. Estas cabañas son ideales para familias, parejas o grupos de amigos que buscan una escapada tranquila y reparadora. Muchas de ellas ofrecen servicios como chimenea, asador, cocina equipada y áreas verdes para que disfruten al máximo su estancia. Para llegar a nuestro siguiente destino, tomaremos carretera de montaña que nos ofrecerán vistas panorámicas impresionantes. Les recuerdo que existen tramos de camino destruidos por las altas precipitaciones de lluvias, que dejaron los meses pasados y que algunas localidades de lo alto de la sierra quedaron incomunicadas. En nuestro camino hacia la Laguna de Sánchez, pasamos por este punto icónico, conocido como la Mano de Dios. Este lugar es famoso por una formación rocosa natural que, con un poco de imaginación y quizás mucha fe, se asemeja a una mano gigante emergiendo de la montaña. Aunque la carretera en estos momentos se encuentra destruida, para nuestros vehículos no es ningún problema.
Al llegar al poblado de Laguna de Sánchez, nos encontramos con un clima fresco y muy agradable. Su altitud de 1800 metros sobre el nivel del mar hacen que la vegetación a los alrededores sea espectacular y sus vistas impresionantes. Este lugar, a pesar de su nombre, no alberga una laguna como tal. El nombre de Laguna de Sánchez tiene una historia interesante. Se dice que en temporada de lluvias, en esta zona se forma una laguna temporal. Las aguas se acumulan en una depresión del terreno, creando un cuerpo de agua estacional. Aunque esta laguna ya no existe de forma permanente, el nombre se mantuvo como testimonio de ese pasado acuático. En temporada de lluvias es cuando se puede ver en su esplendor la Laguna de Sánchez. Les dejo una imagen que encontré en la red. Puedes esperar temperaturas templadas en verano y frías en invierno, con posibilidad de heladas y en ocasiones nieve en las partes más altas durante los meses más fríos. Es un clima muy agradable para escapar del calor del verano regiomontano. Después de un día de relajación y conexión con la naturaleza en la Laguna de Sánchez, es hora de emprender el regreso a casa. Pero nos llevamos con nosotros la belleza de Ciénega de González, la adrenalina del Cañón de San Cristóbal y la serenidad de la laguna. Un combo regio perfecto para recargar el alma y el espíritu aventurero. La Laguna de Sánchez, al igual que Ciénega de González y el Cañón de San Cristóbal, demuestra que Nuevo León tiene tesoros naturales increíbles esperando ser descubiertos, y Rumbo Salvaje Off-Road está aquí para mostrárselos. Así que ya lo saben, raza, incluyan la Laguna de Sánchez en su próxima aventura regiomontana. No se arrepentirán de conocer este rincón mágico que les robará el corazón. Sigan explorando, sigan aventurándose y sigan disfrutando de la belleza de nuestro Nuevo León. Hasta la próxima ruta y recuerden, Rumbo Salvaje Off-Road y puro Nuevo León. ¡Fierro!